Bien amigos, ya hemos llegado al capítulo 40 del FIC, ya cada vez falta menos para terminar este gran FIC. El cual esta vez solo tiene 2 partes, así que mientras estén viendo esto, el otro capítulo de la segunda parte se estará subiendo. Así que por mientras disfruten del FIC. Capítulo 40. El Radia Iris Sónico. Si te sientes solitario y aún sigues buscando a tus amigos verdaderos, solo mira hacia el cielo. Quién sabe, tal vez todos están viendo el mismo arco iris. Perdida. La guerra había venido acompañada con truenos y muerte. Y todas las tierras desoladas de Equestria parecían estar sufriendo. Estábamos en la más profunda hora de oscuridad, solos orando por un rayo de luz. Habíamos sufrido pérdidas. Mis amigos y yo habíamos perdido a uno de los nuestros, Lobes. Él finalmente había encontrado descanso, finalmente se había reunido con su amada Applejak y su hijo en la otra vida. Pero me sentía como si su ausencia fuera una herida abierta. Una ausencia en el centro de nuestro equipo, doliente y vacío, donde Lobes debería estar. El espectro de su muerte colgaba sobre todo, proyectando todas nuestras pérdidas individuales en una muy profunda sombra. Haciéndonos ver más vulnerables y frágiles. Estaba luchando por mi propia pérdida. No era quien solía ser, no más. No Licklepip. Era un alien en mi propio cuerpo, un cuerpo deformado en algo completamente no Bondi por la radiación. Y era una extraña en mi propia mente, no sabiendo la verdad de las cosas que había hecho. Las palabras de Velvet habían cortado cruelmente, no solo porque ella era cruel sino porque tenía razón. La bomba de Valefire había sido una atrocidad. Y aún así, como Velvet Remedy me aseguró, había sido necesario hacerlo. Sin mis memorias, no sabía si simplemente nunca había pensado en las consecuencias, o si lo había y no me importó. Lobes pagó el precio. Él perdió su vida por lo que había hecho. Sabía que nunca observaría esas memorias. Bien, tal vez el octavo orbe de memoria, mi alma necesitaba cada toque sanador de Omage, pero no las otras. No quería saber de cuánto me había dado cuenta. Si había creado un holocausto, no podría soportarlo. Sería la final, fatal separación de mí misma. Velvet Remedy había sufrido una pérdida de fe. Velvet está más profundamente herida que el resto de nosotros. Las bases de lo que ella creía estaban rotas. Las tierras desoladas eran más frías, crueles y brutales de lo que cualquier Pondi tendría que soportar, mucho más para un Pondi cuya alma estaba llena con amabilidad y amor por los demás, aquellos quienes deseaban ayudar, curar y hacer las cosas mejores. Para ella, no importaba si la criatura herida era un Pondi, una cebra o un monstruo. Un amigo, extraño o enemigo, todos merecían la misma compasión a los ojos de Velvet Remedy. La recordé considerando a un Elone como un paciente y calmando el dolor de una moribunda Alicorn. Velvet Remedy había soportado todo lo que las tierras desoladas de Equestria le había lanzado, algunas veces debilitada, pero dejó de creer en que ayudar a los otros era lo correcto. Y ella lo había hecho, peleando tanto con la desesperación como con la maldad de las tierras desoladas y sus propios demonios internos encadenados por su religión personal de Fluttersi. La amabilidad que la yegua de la paz había sido su ancla y muelle. Ahora, las memorias de Lobes habían revelado la verdad a Velvet Remedy, y ese muelle estaba roto. Y ella estaba ahogándose. Calamity estaba peleando contra la pérdida de todo lo que él amaba, y él se sentía que él estaba perdiendo la batalla. Ya, uno de sus amigos estaba muerto, y él podía ver a aquellos quien él más quería, incluida la yegua que él amaba, siendo arrastrada hacia su propia oscuridad. Y ese terror estaba jugando contra el inminente final de este mundo. Después de conocer a uno de los hermanos de Calamity, y ver señales que el resto de su familia era así de mala o peor aún, encontré que la política de Calamity y su propio temor sobre la cruz de Brooklyn lo había revivido. Calamity era mi más cercano amigo, y solo ahora estaba comenzando a entenderlo y conocerlo verdaderamente. Y ahora que la enclave había descendido sobre nosotros con la operación Cauterizar. Era la única cosa para que Calamity rechazara y dejara la enclave, pero era necesario para él presenciar a la enclave levantarse como una de las más grandes amenazas para Equestria. Como nosotros, los Rangers de Applejak habían perdido a Lobes. Él había sido su anciano y su centro, la cual ellos se reunían alrededor. Ahora, la fuerza incipiente enfrentando una estrecha pelea para sobrevivir. Y no era solo nosotros. Todas las tierras desoladas de Equestria estaban sufriendo. Con la destrucción de Canterlot, los ponis en las tierras desoladas habían perdido el más grande símbolo de la anhelada paz pasada y tranquilidad que era la era antes de la guerra. Era como si los hilos del pasado hubieran sido cortados con la muerte de Lobes y la destrucción de la ciudad.
La prueba de lo que alguna vez habíamos sido con la promesa silenciosa de lo que podíamos, posiblemente, ser de nuevo. Ahora, estábamos a la deriva en un mar de oscuridad. En el mismo día, las tierras desoladas habían perdido más que un icono. Habíamos perdido nuestro mayor centro de la ponidad con la sangrienta masacre de Ciudad Amistad. Habíamos perdido la pequeña paz que las tierras desoladas tenían para ofrecer. Habíamos perdido la seguridad que incluso aquellos quienes vivían dentro de las paredes de una ciudad fortificada para vivir otro día. Por toda Equestria, los ponis lamentaban la muerte y temían por vivir. Como si las heridas no fueran lo suficientes profundas, los ponis de las tierras desoladas habían perdido la voz que les gritaba en la oscuridad, trayéndoles verdad y esperanza. La voz de DJ Pon 3. Pero esto, al menos, la verdad no era absoluta. Omage estaba afuera, peleando, y la voz de DJ Pon 3 ocasionalmente sonaba en la oscuridad, trayendo un destello de luz antes que se silenciara. E incluso nuestros enemigos habían sufrido una gran pérdida. Las Alicorns habían perdido a su diosa, su guía y compás. Ellas habían perdido la unidad la cual las conectaba y les daba un propósito. Ellas habían perdido la constante voz en sus cabezas la cual ellas habían estado sirviendo. Y ahora, muchas estaban comenzando a enloquecer. Los Elonds, los más malévolos y mortales de todos los monstruos en las tierras desoladas, tenían el corazón de su civilización destruido, y una enorme cantidad de su especie aniquilada en una sola explosión de necromántico fuego verde. Psicóticamente territoriales, ahora ellos no tenían un hogar para ellos. Y la enclave en sí. Ellos habían perdido a uno de sus líderes y muchos de sus ponis en lo que era, para ellos, un cobarde y atroz ataque terrorista. ¿Cuánta de su matanza fue alimentada por la ira y odio de una nación herida? Operación Cauterizar les estaba costando más de lo que ellos ya habían perdido. Ellos no habían anticipado la resistencia que encontraron, de fuera o dentro. Sus victorias habían sido superficiales en el mejor caso. Los Pegaso no solo estaban enfrentando la pérdidas de tropas, y una posible derrota, sino que una pérdida de ideología también. Y solo con la promesa de ponerse peor mientras más se quedarán. Para todos aquellos en las tierras desoladas, tal vez solo Ojo Rojo no había sufriendo pérdidas. Pero eso cambiaría pronto. Las pérdidas. No sacaba lo mejor en nosotros, o lo peor, aunque podía ser ambos. No nos mostraba cómo éramos en verdad. Solo dolía. Y nos hacía al mismo tiempo. Incluso los más sadistas asaltantes, inmunes a la empatía, quienes sacaban fuerza y felicidad de aquellos quienes sufrían, sentirán un peso por la pérdida. En el fondo del abismo, todos oramos por un rayo de luz. Dichido explotó, y la explosión fue masiva. El centro de la explosión era de un verde dorado glorioso tan brillante que pareció cegar mis ojos, disminuyendo mi visión incluso mucho después que volteé. Desde el epicentro de la erupción un aro de luz espectral, seguid por una enorme ola de choque, liberando con extraños colores como un arco iris tóxico. Los misiles que perseguían a Dichido fueron lanzados hacia atrás, explotando en el cielo a metros de ella. Cargas derretidas descargaron llamadas de fuego arcana, quemando el cielo encima y debajo de Dichido. Pero incluso aunque ellos fallaron, la fuerza de las detonaciones gemelas golpearon a la Ghoul como si ella estuviera hecha de trapos. El cuerpo de Dichido giró en el aire, rociada con metralla, y aporreada, inconsciente o muerta, hacia la tierra. Ella ya no estaba brillando. Pero la explosión de fuego y energía de los misiles apenas había notado la furia de lo que Dichido había liberado. Un crujido destructor de tímpanos de su proeza ahogó las lamentables explosiones. La ola de choque recorrió el aire, arrancando los techos de algunos edificios en Iuaclelosa que no estaban hechos de vagones de tren, escombro, y sacó a los Pegasos de la enclave del cielo. Pues bien, solo hay una manera de limpiar una área así de grande así de rápido, Calamity me había comentado cuando le pregunté sobre remover una parte de la cortina de nubes. Y esa es con un arco iris sónico. La realización de lo que estaba viendo me impactó, media formada en mi cerebro, mientras la ola de choque lanzaba a los 4 raptores lejos de la ciudad, mientras el aro de luz fantasmal los arrastraba, arrancando sus nubes. Los raptores usaban nubes como componentes integrales de sus candados, computadoras, elementos estructurales, y la tormenta de nube los mantenía bien provisto. Las poderosas aeronaves de guerra de la enclave se sacudieron mientras caían. 3 se estrellaron justo más allá de las paredes de la ciudad.
La cuarto no fue empujada tan lejos, su cuerpo estaba cayendo hacia las casas y ponis de abajo hasta un campo caramelo de levitación mágica lo atrapó y lo lanzó lejos justo antes que se estrellara en un embalaje durable de vagones justo a la izquierda de la taberna Turmpique. Incluso mientras mi mente estaba poniendo un nombre a lo que estaba viendo, liberé mi magia, lanzando una red de levitación bajo el articulado cuerpo de Dichidoro, envolviéndola. Ella estaba cayendo tan rápido que sabía que nunca sería capaz de pararla de estrellarse contra el suelo, mas tenía que intentar. 2 campos más de levitación se envolvieron alrededor del mío. Uno poderoso de ese familiar color caramelo, y un débil brillo de plata pálida. Incluso 3 de nosotros no podía pararla de caer, solo disminuir su velocidad un poco. Solo lo suficiente para que Calamity la atrapara. Incluso mientras Calamity pasaba a través de nuestros campos de levitación, sus patas delanteras estirándose, el cuerpo de Dichidoo se quedó en ellas, la ola de choque alcanzó los cielos, abriendo el cielo. La luz del sol, la más pura y la más brillante luz imaginable, iluminó Niua Clelosa en un cálido brillo. Era como si Celestia en Pondi hubiera descendido desde los cielos y le hubiera dado un abrazo a la ciudad. Los brillantes colores flotaron en el aire, las pesadas nubes de tormenta liberaron su contenido mientras se disipaban. Mi Pipleg estaba comenzando a hacer ruido con una gentil advertencia. La lluvia estaba irradiada. Venenosa. Mientras no podía verlo por mí misma, ahora sabía que tan lejos el milagro de Dichidoo había llegado. Dentro de las paredes de Niua Clelosa, Xenith estaba fijada en el borde de un pasadizo de metal, con un casco en su capa, sus ojos se levantaron hacia arriba mientras ella nos miraba. Ella estaba tan distraída por maravillas sobre nosotros para parar a la pequeña potra lavanda, su recién cuerno crecido brillaba con una pálida luz gris, mientras ella corría entre las patas de la cebra, galopando hacia donde Calamity estaba aterrizando. Pero sus orejas se percataron del llanto de la potra. Mami. La explosión sónica radiactiva de Dichidoo no paró en los bordes de Niua Clelosa. Giré, observando el anillo de la explosión de Dichidoo, un arco iris de gloriosos y enfermizos colores esparciéndose, cargando la ola de choque que cargaba polvo y restos como una tormenta. La explosión sónica radiactiva explotó sobre Belfree Forest, limpiando el humo y soplando las flamas que no se apagaron. La ola de choque sacudió las ventanas de la catedral. Estoy segura de eso. En ese momento, Ojo Rojo paró para mirar hacia el cielo, dándose cuenta de que algo importante había pasado. La explosión fue sentida en Ponyville, conduciendo a los más nuevos habitantes subterráneos del asediado pueblo. El arco iris tóxico pasó sobre Valle Espléndido, llevando un gran viento radiactivo antes de él. La ola de una extraña luz se abanicó debajo del cielo nublado. Mirando desde una tumba en la cual ella estaba en duelo, una unicornio de pelaje carbón observó mientras la luz se reflejaba por el lago detrás de la cabaña de Stelobes. El trueno de radia iris sónico resonó por los cañones grises de las ruinas de Manhattan. Mirando afuera a través de la ventana de su oficina en Temponi Tower, un unicornio café moteado con un pergamino en su flanco observó mientras la luz del sol se derramaba en un pueblo muy lejano, el brillo dorado se reflejaba en su ventana. Entre los riscos fríos, azotados por el viento de Shattered Othridge, donde las nubes de tormenta estaban liberando una ráfaga de nieve de verano, el brillo de la explosión sónica radiactiva de Dichidoo fue visible en los monitores dentro de la estación base de la torre de Shattered Othridge, encendiendo parte del horizonte con una pulsante luminiscencia extra. Y justo afuera del pueblo, esta pequeña yegua unicornio con un pibuque en su flanco estaba finalmente poniendo las piezas de ese gran rompecabezas en su cabeza. Había pasado mi vida buscando quién era, intentando encontrar el significado de mi existencia. Como una potra, aprendí que para descubrir mi cutie mark, necesitaba saber qué me hacía diferente y especial, si existía. Afuera, mi búsqueda evolucionó en una misión para encontrar mi virtud y finalmente mi lugar en esta vasta y cruel tierra desoladas. Ahora, en la luz que Dichidoo nos dio, comencé a ver. Mientras cada pieza lentamente se deslizaba a su lugar, ellas comenzaron a revelarme lo que había estado buscando en mi vida. Un propósito. Levitándome a mí misma sobre la pared de Niua Clelosa. No me importaba que estuviera vetada de la ciudad. No ahora. Calamity acababa de aterrizar dentro, cargando a Dichidoo. Mi corazón estaba gritando. No sabía si ella estaba viva o muerta. Ya había perdido a Stelobes hace solo 2 días. No pensaba que podría soportar perder a otro amigo. No tan pronto. Aterricé en el suelo cubierto de charco dentro, y galopé hacia donde Calamity se sentó en un par de rieles de tren, bañándose en luz solar, el cuerpo de Dichidoo descansaba en sus patas delanteras. Había un líquido sangrando de las innumerables heridas pequeñas.
Silverveil y Xenith estaban acercándose a él, y los otros comenzaron a rodearlo. Si Railrig quería sacarme, lo dejaría intentarlo. Mi corazón estaba latiendo mientras me acercaba a Calamity, mis ojos llenos con lágrimas mientras observaba a la Pegaso Ghoul, orando a Celestia y Luna por cualquier muestra de movimiento. Oh vida. Mi mente regresó a cuando Velvet Remedy sujetaba a Lobes y los sollozos empezaron. La lluvia radiactiva se sentía extraña contra mi pelaje, pero la cálida y verdadera luz del sol era tan majestuosa para tomar refugio. Mi mirada fue conducida hacia el cristalino agujero azul encima nuestro, una boca que se abría hasta el infinito. Como la noche estrellada la cual miré a través de los hoyos en las nubes en mi primera noche en las tierras desoladas, este cielo era maravilloso y avergonzador, no inspirando el terror que había sentido antes. No, gemí suavemente a mí misma y a las diosas. Por favor no. Ella tiene que vivir. Ella tiene que verlo. Ella se merece ver esto. Los ponis en New Aplelosa estaban saliendo de los hogares y las tiendas donde habían tomado refugio. Estaban mirando hacia el cielo, viendo la luz de sol por primera vez. La mayoría parecían impactados, pero lentamente comenzaron a sonreír. Unas cuantas motas de colores se arremolinaban a través del azul brillante encima. Algunos iniciaron a bajar, persiguiéndose uno a los otros. Los ponis Pegasos desde el mundo encima de la cortina de nubes, atraídos por el fenómeno. ¿Qué acaba de pasar? Escuché a un semental preguntar en algún lugar a mi izquierda. Creo que, Dichido nos ha salvado, una yegua respondió. Observe a esos Pegasos bajar volando hacia New Aplelosa, dudosos, curiosos. Los Pegasos de colores brillantes no parecían a los ponis de la enclave. Ellos no vestían los colores oscuros de la enclave ni se movían como si intentaran atacar. Ellos no son ponis malos, Little Pip, la voz de Calamity relinchó en mi memoria. Si la mayoría de los ponis de allá arriba viera por ellos mismos lo que está pasando aquí abajo, ellos patearan a la enclave y bajarían a ayudar. Lo esperaba, pensé, mis ojos cayeron de vuelta a Dichidoro. Silverveil había avanzado y estaba abrazándola gentilmente, sollozando. Tocar. Ouch. Mami. Oh diosas, por favor no. Detrás de mí, la voz de un joven potro gritó, Ma. Lo vio. Lo vio. Derpy nos salvó. Y Derpy está herida. Lo sé, Troyei, la madre del potro dijo suavemente. Lo vi. Ella se merece ver esto, hice una oración, mi visión estaba tan borrosa mientras Dichido continuaba sin moverse. Por favor. Un movimiento. Un ligero parpadeo en sus ojos. Uno giro para encontrar a Silverveil. Luego Dichido susurró algo, casi incongruente, mas me sonó para mí, ignorando la falta de su lengua, un monto a lo siento, cariño. Mami tiene sueño. Colapse, llorando más duro que nunca. Mas ahora esos sollozos eran de alivio y alegría. Ella seguía con vida. Mami. Silverveil saltó y abrazó el pelaje manchado de la Ghoul fieramente. Incapaz de levantar sus cascos delanteros, la Pegaso envolvió sus alas alrededor de la doliente potra. Mami, la pequeña unicornio se llenó con felicidad, hiciste todo tan bonito. La luz del sol se vertía sobre nosotros. Hacia el horizonte detrás nuestro, el arco iris tóxico estaba rompiéndose y desapareciendo. Silverveil había subido sobre Dichidoro, sus cascos se resbalaban en el líquido sangrante de las múltiples heridas de la moribunda Pegaso. La envolví en un capucho mágico y estaba flotando a ambas hacia la tienda de Dichido donde Pirelli estaba parada justo afuera en un barril. Solo necesitábamos meterla, estaba pensando. Recostarla al lado de Pirelli. Encontrar algunas vendas, debería haber vendas dentro. Debía ser así. Era absolutamente todo. Lo siento, Xenith estaba diciendo. Intente mantenerla dentro, pero su hija puede ser evasiva. ¿Volverás a casa, mami? Silverveil rogó. La señorita Xenith es buena. Pero ella no es mami. La pequeña potra bajó su voz, susurrándole al lastimado, necrófago oído, y ella es algo aterradora. Los ojos de Xenith se agrandaron solo un momento, luego se volvieron firmes como el acero mientras volteaba lejos, las palabras de Silverveil se habían vuelto otro ladrillo en el muro de su convicción de que no era apta para ser madre de su propia hija. Gemí un poco. Sabía que Silverveil no lo dijo con crueldad. Solo podía imaginar qué tan extraña y remota Xenith había sido. Ella aún seguía vistiendo su capa sebra de invisibilidad. Me imaginé que pasó la mayoría de su tiempo con la potra, siendo invisible para evadir problemas con los pueblerinos. Pero esas palabras habían hecho más daño que nada. Mirándose cuestionada, Xenith ofreció, ¿has considerado entrenarla en el estilo del César caído?
Me encontré a preguntándome sobre la crianza y su antigua tribu, que su respuesta para una niña evasiva fuera sugerir esos talentos naturales con el arte de matar y incapacitar. Dichido rechazó la oferta con un meneo de su cabeza y abrazó a Silverbell contra ella con sus alas. Mi piplega aún estaba haciendo ruido, pero no podía decir si la radiación venía de la Ghoul Pegaso o de los charcos de agua irradiada. Sospechaba que Dixie aún seguía despidiendo menores niveles de radiación, incluso después del Radiairis sonido. Pero no los niveles que podrían amenazar a una potra unicornio. Nada que una dios radiación, asco. No curaría. Y justo ahora, ellos necesitaban estar una para la otra. El ruido subió cuando Pirelict aterrizó en mi cabeza. Indispuesta a esperar por nosotros para que entráramos, el Fénix de Valefire inició a bañar a la herida Ghoul en radiación verde dorada. No. Silverbell insistió, respondiendo a la oferta de Xenit. Voy a ser pintora. ¿Ves? La potra lavanda señaló, y mis ojos siguieron su casco. Uno de las casas hechas de vagones de tren cercanas tenía un crudo pero colorido retrato de Niua Plelosa pintado sobre ellas. Esta pared tiene un mural. Caí en el círculo, viendo en verdad Niua Plelosa por primera vez desde mi última visita. La pintura no estaba sola. Las pinturas de los niños decoraban muchos de los vagones de tren alrededor mío, así como los barriles, carros y cualquier otra cosa que los ponis de Niua Plelosa permitirán a Silverbell embellecer. Podía ver el progreso de sus habilidades desde el frente de la tienda al siguiente. Entre la luz del sol y los colores de sus pinturas, el pueblo se sentía más amigable que cualquier lugar en las tierras desoladas. La luz destellaba en los charcos irradiados. La calidez del sol me masajeaba a través de mi pelaje. Podía sentir los brillantes rayos tocando mi alma, la luz del sol estaba rompiendo a través de mis defensas, todas las nubes de dolor y pérdidas que cubrían mi corazón. El aliento del sol reavivó la esperanza, e hizo que toda la oscuridad del día anterior pareciera soportable. Mi corazón dolió, deseando que Lobes estuviera aquí con nosotros, queriendo que él viera esto. Un pony de aspecto gruñón con una crin picuda y una cutie mar de una calavera empalada por una daga sangrienta galopó pasándome, con una escopeta en su boca. Mi mirada lo siguió mientras él alcanzaba a uno de los caídos Pegaso de la enclave. Ella estaba comenzando a levantarse cuando el semental la alcanzó, levantándose y golpeando sus cascos en su cabeza, tirándola de nuevo al suelo. Ifkedate Fabafov. El visor del Pegaso estaba roto, y podía ver sus purpuras ojos mirando hacia él en shock. El semental apuntó a la escopeta a una de las alas de la Pegaso, manteniendo un casco en su cabeza y un ojo en su cola mortal. Escuché un golpe metálico mientras otro Pegaso en un siniestro caparazón negro emergía de una pila de escombros que hace 10 minutos atrás había sido un cobertizo. Las sombras bloqueaban la luz del sol encima de mí, mientras 3 soldados de la enclave más volaban sobre la pared y flotaban encima. Toda Niua Plelosa permanecía en un silencioso asombro del sol, los niños y los ancianos estaban saliendo de sus hogares para maravillarse del cielo, pero los Pegasos de la enclave habían vivido sus vidas sobre las nubes toda su vida. Ellos se habían vuelto inmunes a la calidez y la sensación del sol, olvidándose de cómo percatarse de eso. Todo lo que ellos venían era un pueblo que los había golpeado de nuevo con un devastador golpe. La batalla no había acabado. Tsak. Tsak. Me cubrí en la entrada de absolutamente todo, mientras los rayos de colorida luz impactaban el marco de la puerta y disolvían la puerta frontal de Dixido en un montón de escoria. Afuera de la puerta era un caos. Estábamos peleando en la luz del sol. Se sentía terriblemente mal. Degradante. El pequeño pony en mi cabeza preocupado, esperando que los buenos ponis del pueblo no asociaran algo tan generoso como la luz del sol con el feo dolor de la batalla. Deshice el capullo telequinéticamente, intentando poner mi audífono en mi oreja mientras dispara de vuelta con el pequeño Macintosh. El confiable revólver de Applejack era la única arma con la que contaba. Me di cuenta con un dolor la pérdida de tanto mi rifle francotirador y mi rifle Zebra que aún seguían en una caja en algún lugar en Manhattan. Si ellos no habían sido saqueados aún. El objetivo de la misión no ha cambiado. Una voz de un semental resonó en la frecuencia militar de la enclave. Estaba casi segura de que venía de uno de los raptores caídos. Niua Plelosa estaba siendo atacada por docenas de soldados de la enclave, ya sea en cientos, que sugería que algunos de los Pegasos en esos raptores aún seguían atrapados dentro, o más allá de las paredes de la ciudad. La enclave estaba teniendo luchas internas. Estamos aquí para desinfectar a Equestria de este campamento terrorista. Vuelen, soldados. Por el consejo. Por la enclave. El Pegaso en armadura negra se cubrió detrás de un tranvía de pedales.
Una de mis balas salpicó en un carchó detrás de ella, otra se enterró en la madera del tranvía. La Pegaso aleteó sus alas, levantándose para disparar nuevo. El grifo guardaespaldas de Dichidoro había producido un rifle relampagueante y desapareció por las escaleras. Calamity ya estaba dentro de la tienda junto con Pirelli, ambos atendiendo a Dichido mientras Silverveil buscaba provisiones médicas. Miré de nuevo para ver a la potra lavanda balancearse precariamente sobre varias cajas mientras ella intentaba alcanzar una llave puesta en un estante superior. Vi a la potra y la llave mientras todo el estante caía, tirando cámaras y ositos de peluche en todas partes. Me distraje, le di al Pegaso atacante un tiro fácil, y ella lo tomó. Gruñí en dolor mientras parte de mi traje en el flanco se calentaba, pero el traje de policía de Canterlot me protegió de una herida seria. Crack. Un relámpago blanco se arqueó desde la ventana en el segundo piso encima de mí. La yegua Pegaso gritó mientras caía, con su negra armadura mágicamente energizada frita. La yegua probablemente aún seguía con vida, mas sin su hechizo matriz, su armadura era demasiado pesada para moverse. Más allá, podía ver los cuerpos de un semental de aspecto asaltante y la Pegaso de la enclave de ojos púrpuras. Ellos estaban tirados juntos, habían intercambiado unos letales golpes. Sus ojos púrpuras miraban sin vida. Su cuerpo aún seguía empalado con la hoja de su cola. Troyei, ven adentro ahora. La voz vino de algún lugar afuera y a mi izquierda. Me deslicé fuera de la puerta, instantáneamente alarmada. Había muchos niños morir. El peso de la botella de cenizas se presionó contra mí a través de una de mis mochilas. No dejaría que eso le pasara a ese pequeño potro. La madre de Troyei, cuyo sombrero de paja y vestido Floran estaban mojados en agua irradiada, puso su pato protectoramente entre su potro y uno de los soldados de la enclave. Ella no tenía armas, pero ella se paró firme, escudando a su potro mientras él saltaba desde un lugar donde él se estaba cubriendo detrás de sus patas y corría hacia la más cercana puerta abierta. Apunté hacia el Pegaso mientras las armas mágicas en la armadura del semental de la enclave crujían. Por favor, no puedo solo pasar un día sin tener que matar a algún pony. El pequeño pony en mi cabeza le declaró tristemente a las tierras desoladas. Una línea de azul y blanco impactó el suelo entre la madre y el semental justo mientras, ¡Bchac! ¡Bchac! El soldado de la enclave disparaba. Un Pegaso blanco con crin y cola con múltiples azules había aterrizado, mirando hacia el soldado de la enclave, su boca abierta, la oración murió antes que pudiera ser dicha mientras uno de los rayos de letal energía impactara en su pecho, el otro pasó a través del sombrero de paja de la madre, convirtiéndolo en cenizas. Blam. Blam. Clic. Mis disparos tiraron al Pegaso de la enclave, una de las balas perforó su armadura, mientras la blanca yegua Pegaso caía al suelo. Por su respiración desesperada, el disparo había pasado y posiblemente vaporizado uno de sus pulmones. Me encontré llamando a Belver antes de recordar que ella ya no estaba más con nosotros. El Pegaso de la enclave se congeló por un momento, mirando a través de su visor hacia la blanca Pegaso, paralizado. Comandante, tenemos ciudadanos aquí, otra voz sonó sobre la frecuencia militar de la enclave. Se sugiere una retirada para una operación Shutterfly. Retrocedí para cubrirme, recargando al pequeño Macintosh mientras un familiar semental khaki con una cream vainilla corría hacia un cercano tren y caía al lado de la Pegaso blanca. Uno del trío de jóvenes héroes, quienes habíamos conocido en la cabaña de Fluttershy. Que algún pony me ayude a llevarla con Candy. Las chispas y el aro de metal sobre el metal brotaron en el semental Pegaso mientras él era disparado desde un techo. Miré hacia arriba para ver a una asustada, muy poco femenina yegua en una armadura de asaltante disparando clavos de lo que parecía un rifle casero, impulsado por vapor. El alcalde Railrig se cubrió detrás de una girada mesa de trabajo, con un montón de clavos en su boca, preparado para recargar. Más voces salían a través de mi audífono. Hay resistencia no esperada, no como en los previos campamentos. Hay niños presentes. Familias. El soldado de la enclave voló hacia ellos, abriendo fuego. Un segundo Pegaso en armadura negra voló encima, soltando una lluvia de granas de energía mágica sobre el alcalde. Me enfoqué, mágicamente redireccionando las granadas de vuelta al atacante. Ellas explotaron con un frenesí de luces multicoloreadas, desgarrando al Pegaso bombardero en el aire. Sangre y entrañas cayeron sobre Railrig. Sentí náuseas. Los sangrientos intestinos blancos brillaban en la luz del sol. Este es el comandante Winter del Raptor Nimbostratus. Recuerden, esos son terroristas quienes proveyeron a Ojo Rojo con un mega hechizo usado para asesinar a cientos de ciudadanos de la enclave en su cobarde ataque.
La matanza sin provocar de Arbinger y de muchos de nuestros hermanos, hermanas es un día que vivirá en la infamia, la voz en frecuencia comando de la enclave gruñó. Fue impactada por la dicotomía entre lo que ellos les decían a sus soldados y la propaganda con la que ellos ensuciaban a las tierras desoladas de Equestria. Y su flagrante uso de tácticas de guerra ilegales y horribles hoy solo fortalecerá nuestra resolución. Más temía traje de policía de Canterlot se calentó, las capas superiores se fundieron mientras dos rayos de energía mágica me impactaba. Otro golpeó la señal de Dixidoro, sí, hago entregas. Borrando su oferta de guías gratis de sobrevivencia en las tierras desoladas. Buscando por la fuente del ataque, localicé un Pegaso en armadura negra aterrizando en el balcón cerca de la taberna Turumpique. Algún pony más lo había localizado también, mientras un campo de energía telequinética se envolvía alrededor del Pegaso, levantándolo y girándolo. El pequeño pony en mi cabeza hizo una mueca, dando cuenta del error de la unicornio un momento antes que la Pegaso estirara sus alas y se sacara del manto telequinético con un simple aleteo. Girarla solo había meramente ayudado al hechizo de apuntado en su armadura, localizar y fijarse en el pueblerino de Niuaplelosa atacante. Y mientras mi propio hechizo de apuntado se fijaba en ella, la Pegaso vaporizó a la sorprendida unicornio con un rápido fuego de show de luces de su integrada mini ametralladora de energía mágica. Blam. 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 Apreté el gatillo del pequeño Macintosh tan rápidamente como podía. Varias balas fueron a parar en el caparazón negro de la Pegaso, más una se alojó en su ala. La Pegaso perdió el control de su vuelo, girando salvajemente antes de estrellarse en la grúa de Niuaplelosa con un enfermizo golpe. Vuelen firmes. La Pegaso de la enclave rebotó del cuello de metal de la grúa y se estrelló en el suelo de abajo. Mis ojos viajaron hacia arriba a lo largo de la grúa hacia la plataforma que mantenía colgándose sobre lo alto de la ciudad, una plataforma llena con vías de tren. Algún pony más tuvo una idea similar. Una magia color caramelo destelló sobre los rayos debajo de una de las plataformas y las cadenas se liberaron de golpe, la plataforma cayó girando y tirando una masa de rieles en el Pegaso justo mientras ella se levantaba. El sonido de esas columnas pesadas de metal golpeó el suelo y el metal rodó por Niuaplelosa como una percusión proveniente de la misma orquesta del infierno. Me encogí, cubriendo mis oídos. Y no olviden lo que sus acciones harán que sus hermanos y hermanas, sus familias vuelta a casa, seguro una vez que estás. La transmisión en mi audífono inmediatamente murió. Fuera del rincón de mi ojo, localicé a una yegua unicornio llorando sobre un guardia semental caído. Vi su expresión cambiar de una perdida inconsolable a rojo ira mientras un soldado de la enclave aterrizaba en la calle cercana, moviendo el cuerpo inerte de otro Pegaso. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Mi pequeño pony gritó una advertencia que nunca llegó a mis labios mientras la unicornio flotaba la montura de combate con ametralladora el semental muerto en el aire, apuntando y disparando. Las primeras balas golpearon, perforando la armadura de la enclave del soldado y derramando sus interiores. Pero el retroceso de la montura de combate la lanzó fuera del agarre mágico de la yegua, la arma disparó salvajemente, varias balas pasaron a través de la pobre unicornio en sí. Ella se paró, la sangre corría por su cuerpo y su flanco, sus ojos se agrandaron con una mirada de sorpresa incomprendida, que duró al menos 3 segundos después de que la montura de combate cayera en el suelo detrás de ella. Luego balanceó y cayó sobre el cuerpo del semental guardia por la cual ella había llorado, la vida se escapaba de sus ojos. La muerte estaba sobre toda Niuaplelosa. Los ponis de la muerte estaban teniendo un festín. ¡Paren! Calamity gritó, disparando a través de la puerta mientras 2 soldados de la enclave más pasaban volando, disparando franjas de ardiente plasma en las calles de abajo, sacando gritos de ponis quemándose vivos en agonía. La voz de Calamity llena con ira y dolor, sonaba rompecorazones mientras él gritaba con fuerza, paren de matar ponis. Aterrada, ordené a mi hechizo de apuntado ignorar a los hostiles y comenzar a fijarse en los blancos amistosos. Los ponis en esas llamas de plasma no podían ser salvados. No podía dejarlos sufrir. Deseaba que Belver Remedy estuviera aquí, deseando por su hechizo anestesio. Pero todo lo que podía ofrecer eran balas. Blan. Blan. Mi hechizo de apuntado me permitió apuntar perfectamente a través de las flamas. Cada disparado, en la cabeza. Era piedad, y me odiaba por ello. Me sentía como si mi pelaje estuviera retorciéndose, queriendo desprenderse de mi cuerpo por el disgusto. Atención, personal de la enclave. Una nueva voz de una yegua resonó en mi oreja mientras la frecuencia militar de la enclave volvió a la vida nuevamente.
Este es la comandante Red Glare del Raptor Nimbostratus. El comandante Winters ha sido relevado de su comando. En este momento, ustedes reciben órdenes de mí. La furia de la batalla disminuyó un momento, muchos de los soldados de la enclave pararon para escuchar y recargar. La batalla se ha acabado. Estoy invocando el protocolo Shooterflix. Todas las fuerzas de la enclave se retirarán inmediatamente y asistirán. Y justo como eso, todo acabó. Los soldados de la enclave pararon. Giraron sus cabezas hacia el cielo soleada de arriba. Y entonces, casi como uno solo, volaron hacia arriba y lejos de nosotros. Como demonios escapando del infierno. Le tomó a los ponis de New Aplelosa varios minutos para parar de dispararles. Pero los Pegasos eran tan rápido, y todos menos uno había logrado salir del rango antes que los pueblerinos los hicieran caer. Solo una yegua cayó en espiral hacia abajo como una sombra. Ella golpeó un barril, aplastándolo, su sangre tiñó el agua irradiada mientras el agua se alejaba de ella. Caí contra la puerta, mi fuerza me dejó. Mi revulsión y horror volvió a la sensación paralizante mucho peor. Debajo de esa parálisis, me di cuenta que estaba temblando. Dizzy-Do había salvado a New Aplelosa. Sin ella, el pueblo no sería nada más que un cráter humeante. Pero todo alrededor mío, la muerte y el llanto doliente, decían que esta victoria estaba acompañada de una grave pérdida. Observé a Calamity aterrizar al lado de la blanca Pegaso caída con un fantástico cabello azul. Su costado estaba levantándose y cayendo, ella estaba luchando por respirar mas seguía con vida. Mientras observaba, me percaté de que ella vestía cinturón con un pibuk colgando de él. Estaba firmemente cerrado, indudablemente tomado del cuerpo de su dueño previo. Incapaz de abrirlo para vestirlo ella misma, ella lo usaba como si fuera una cantimplora. Calamity ayudó al pony Kaki a deslizarla a una placa de metal y llevarla hacia la clínica de Candy. Había muchos ponis más convergiendo en el mismo edificio. A Candy ya se le había acabado el espacio dentro y estaba redireccionando a todos los ponis en una línea de heridos en el porche alrededor de su clínica. Volteé a mirar, mirando hacia la oscuridad de absolutamente todo. El guardaespaldas de Dizzy-Do aún seguía parado en las ventanas del piso superior, observando los Pegaso ascendientes como un halcón, o, bien, un grifo. Una alarma se disparó a través de mí percatándome que ningún pony estaba atendiendo a Dizzy-Do. Podía ver su espalda, iluminada por el brillo imperturbable de Pirelix. Si no se mueve está bien, ¿verdad? El pequeño pony en mi cabeza preguntó francamente. No significa nada. Los Ghoul no se mueven mucho de todas formas. Lobes se quedaba quieto por horas, oh diosas, Lobes. Silverbell estaba sentada al lado del catre de la Ghoul, el Fénix de Valefire estaba envuelto en sus patas delanteras. El pequeño pony en mi cabeza paró de llorar por mi ranger perdido lo suficiente para reaccionar, recordando que tan insalubre era para la potra. Iré a las diosas que Dizzy-Do no hubiera perdido toda su dotación de adiós radiación cuando su vagón de entrega fue aniquilado. Intenté levantarme, intentando galopar hacia ellos, pero mis piernas rehusaban a soportar mi peso. Miré hacia mi diagnóstico médico en Miez, creyendo que no había sido herida tanto en la batalla. Sí, mi armadura me había protegido. Pero estaba cansada, emocionalmente brutalizada, y no había dormido desde antes del funeral. La luz del sol era la única cosa que me daba fuerza espiritual y energía para seguir adelante, y incluso eso tenía que acabarse. Y luego esa luz comenzó a palidecer. Levanté mi mirada hacia los cielos. Muy arriba, los Pegasos de la enclave estaba girando hacia atrás y adelante por los círculos de azul encima nuestro, dibujando líneas paralelas de nubes por toda la apertura. Extrañamente, recorré una vieja historia de patinadores partiendo el hielo durante el evento de recoger el invierno. Pero luego, mientras las delgadas líneas de nubes comenzaron a engrosarse, expandiéndose hacia cada una de las otras, llenando los agujeros de azul entre medio, me di cuenta que parecía como si algún pony lentamente cerrara las cortinas sobre las ventanas. Los Pegasos de nuevo estaban bloqueando el sol. Shooterflix. Mis pensamientos se sentían cálidos, melancólicos y ligeramente afelpados como un pequeño osito de peluche que quería abrazar mientras iba a dormir. El tratamiento médico por parte de Candy era una parte de ron de butterscotch. Calamity me había encontrado colapsada en la entrada intentando arrastrarme hacia Dizzy-Do, y me había insistido en cargarme hacia la clínica. Había protestado. No estaba lo suficiente herida para robar la atención de los otros ponis.
Pero no tenía que preocuparme. Había sido puesta en un catre a media cuadra de la clínica sobrellenada, había sido privada de mi traje, y se me había administrado un ungüento curador que olía fuertemente a butterscotch. El sonido de los gemidos y llantos me llevaba sobre las capas de humo. El aire olía como alcohol, sangre y carne quemada. En el catre al lado mío estaba un anciano pony terrestre de pelaje verde. Él había pisado afuera para ver el sol solo para que su pata trasera se fundiera. Candy estaba diciéndoles a sus lastimeros nietos que su abuelo estaba en un profundo sueño y que tal vez no despertaría de nuevo por un largo tiempo. La joven potra envolvió sus patas delanteras alrededor del potro ligeramente más joven y lo abrazó mientras él rompía en llanto. Quería llorar también. Por Lobes. Por Velvet. Por la pequeña potra cuyas cenizas mantenía en una botella. Por Dichidoro, incluso aunque aún seguía esperando que ella sobreviviera a esto. Y por todos aquellos quienes no. Mas no podía. Estaba tan cansada para llorar. Y había demasiados ponis alrededor. El pequeño pony en mi cabeza me decía que mi dolor, mi sufrimiento, era una cosa privada. Podría llorar con Calamity. O con Omage. Pero no enfrente de esos ponis. Calamity se recostó al lado mío, mirando hacia la suciedad, su sombrero inclinado tristemente. Él no estaba llorando, no externamente al menos. Pero mi amigo no podía esconder su dolor. Mi corazón intentó alcanzarlo, pero mis patas se rehusaron a hacerlo. Podemos arreglarlo, le aseguré. Calamity agitado. Él no me miró. En vez de ello, él miró hacia la fila de masas con forma de pony debajo de las sábanas teñidas. No puedes arreglar la muerte. Su voz era plana, derrotada. Quería enterrar mi cabeza, esconderme de esa voz. Mi mente conjuró imágenes de Lobes caminando solemnemente entre los cuerpos cubiertos de sábanas, soportando solemnemente ser testigo de los caídos. Él debería estar aquí, mi pequeño pony murmuró. Luego mi cruel imaginación viendo a Lobes como uno de los cuerpos debajo de esas sábanas. Casi me ahogo y tuve que mirar lejos. Mire hacia Candy, mis ojos rastreaban a la blanca pony terrestre en su traje rayado amarillo y rosa de enfermera. Había fantaseado con ella un vez, y ella era imaginable. Pero ahora solo me lamentaba de que ella no fuera Velvet Remedy cuyas habilidades eran fuertemente necesitas aquí. Oh Omage. Ese era un deseo egoísta, pero me permitía tenerlo de cualquier manera. Omage podría curarme y confortarme más allá de un ungüento de débiles mezclas curativas y ron. Omage era mi sol. Su mera presencia me calentaba, sus suaves palabras desterraban las sombras en mi cabeza. Su lengua bajaba lamiendo hasta. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la aproximación de Rail Riggs. El semental gris y negro estaba acompañado por una calma, asustada yegua que había visto antes acompañarlo. Su armadura asaltante revelaba solo lo suficiente de su cupie mark. Una daga negra, como aguja derramando sangre. Mis ojos se estrecharon. Le diste a Ojo Rojo la bomba de Valefire, escupí mientras él se aproximaba a mí, abriendo su boca para proclamar algo. Su boca se cerró abruptamente. El aire entre nosotros se sintió frágil y cargado con energía tensa, invisible. Calamity se levantó, mandando una mirada oscura hacia el alcalde Pony. La pony calva corto, entre la obvia discordia entre yo y el alcalde o incapaz de comprender una mierda. Wow. Ahora te entiendo, ella anunció. Se siente jodidamente bien ser la maldita heroína por primera vez. Pelear del lado de los ángeles y todo eso. ¿Quién diablos eres tú? Refunfuñe. Ella se miraba como un asaltante. Sonaba como un también. Estileto, ella sonrió salvajemente. De los asaltantes de Shattered Oath, aunque creo que ya no somos asaltantes. Estamos protegiendo las tierras desoladas por diversión y ganancias. Los ponis de Gaud. Shattered Oath se ofrecían como mercenarios. El pony con una crin en forma de picos que había visto hace rato y el guardaespaldas grifo de Dichidoro. Al menos sabia, Gaud había estado consolidando sus fuerzas, mas también contemplando qué hacer con los nuevos malos entre ellos. Tal vez esta era su solución para esos ex asaltantes no lo suficientes viles o confiables para conocer sus garras más aún indeseables para tener cerca del hogar. ¿Y tú la detonaste por él? Railrig dijo fríamente. Él amenazó a Omage con esa bomba. Sí sé. Luego, dándome cuenta que el nombre no significaba nada para él, él amenazó a toda Tempon y Tower. Cientos de ponis. Tus acciones me pusieron contra la pared. Necesitaba mostrarle a Ojo Rojo que Niua Clelosa no estaba contra él. Railrig bajó un momento antes mirar alrededor. Además, ¿hubieras preferido que mantuviéramos una bomba de Valefire sin detonar en este pueblo? Ningún pony haría eso.
Eso sería una locura. Sentí mis nervios tintinear con energía. Ignorando mi cansancio, me estaba tomando un esfuerzo extremo, sé amable, para no poner un casco por su cara. Además, y parece que has estado trabajando para Ojo Rojo de todas maneras, Rayleigh susurró. El semental sonrió extrañamente. Por deshacerte de sus esclavos para deshacerte de sus enemigos, no podía haberlo visto venir. Un esfuerzo extremo. Calamity silbó, relinchando cuidadosamente. Y Poz parece que tiene planes para ti. ¿Qué? Estileto se había aparentemente aburrido. Ella trotó lejos, sentándose y afilando las picos en sus armaduras, sus ojos observaban los cielos. ¿Qué es lo que significa? Pregunté, no estaba segura de querer la respuesta. Rayleigh se encogió. No estoy seguro. Pero tengo que decirte que están permitidos de vuelta a New Aplelosa, él me contó. No hay punto de mantenerte fuera cuando Ojo Rojo te considera como un aliado. Sin mencionar que tan impopular me ha hecho esa decisión entre el rebaño amante de DJ-3. Rayleigh gruñó, tengo suerte que aún siga siendo alcalde. Estileto golpeó sus cascos y tocó al alcalde con un casco delantero. Vínculos de grifo. Parece como el gran jefe. Volteé mis ojos hacia el cielo. La cobertura de nubes había sido completamente restaurada. Con cerca de 100 pegasos trabajando en ella, la brecha había sido cerrada en menos de 1 hora y media, poniendo a las tierras desoladas una vez más con una pesada oscuridad. Un destello lejano iluminó la parte inferior de las nubes de tormenta, resonando con un segundo destello un poco más cerca. Este destello iluminó una flotilla de grifos, los dos más pequeños flanqueaban al líder de la flotilla mientras ella los guiaba hacia New Aplelosa. Las gotas de lluvia comenzaron a caer. Fría, limpia agua salpicó desde las negras nubes encima. Las gotas de lluvia desgarraron a la superficie de charcos irradiados, agrandándolos y diluyéndolos. El suave sonido metálico sonó mientras la lluvia golpeaba sobre todos los vagones de tren sonando como tambores fúnebres. La tormenta que el cielo había estado prometiendo comenzó lentamente, más pronto Candy estaba acorralando a cada voluntario que ella podía para mover a los heridos antes que estuvieran completamente mojados. Calamity movió a uno al final de mi catre, luego el paro, mirando hacia Rayleigh y Estileto. Uno de ustedes tendrá que sujetar el otro extremo y ayudarme a llevarla a absolutamente todo, o ayudarme a... Sí, Estileto dijo antes de tomar el lado contrario con sus dientes. Eres un tipo duro. Muy impresionante y esa mierda. Impactante, incluso. No estaba sola en mi viaje hacia Dixie. Absolutamente todo tenía uno de los más grandes interiores en New Aplelosa, y casi media docena de catres estaban flotando, cargados o jalados dentro en minutos. Bien, ese fue un antiatajos, murmuré mientras mi catre era colocado cerca de la entrada del cuarto de Dixie Doro. La Ghoul no parecía moverse. Silverbell estaba acurrucada sobre ella, durmiendo cómodamente. Y un paquete vacío de adiós radiación yacía en el piso debajo de ellas, un poco del brillante jugo naranja salía de la boca de la potra durmiente. En otra manera, el brillo radiactivo de Pirelli aseguró que Dixie Do tuviera un cuarto para ella misma. ¿Va a estar bien? Pregunté a Pirelli. Estaba rodeada por ponis más no había a otro a quien preguntar. Xenita había desaparecido de nuevo. La suave ave brillante cantó gentilmente. Una vez más, desde que Velvet Remedy estuviera aquí. No estaba segura de si le haría algo mejor con la Ghoul psicológicamente, pero al menos ella podría interpretar las notas musicales para mí. Sentí un casco golpear mi hombro. ¿Por qué no nos dijiste quién eres? Volteé para ver a la yegua ámbar y al semental Kaki quienes habíamos ayudado en la cabaña de Flutepsi. El casco atacante era de la yegua, quien había logrado mirarse tanto enojada como tajante al mismo tiempo. Me sentí sonrojarme, y el pequeño pony en mi cabeza rápidamente insistió en calor extra en mis mejillas era por el ron y no definitivamente por la vergüenza o ser impactada por una bonita yegua. Oh sí, la cantimplora. Debía de beber más ahora. Más fácil que responder. Sip. Estaba emocionada sobre la heroína de las tierras desoladas, estaba justo ahí y no dijiste nada. La yegua protestó. ¿Estaba ella enojada conmigo? Yo no, intenta discutir, me refiero, yo solo intentaba hacer lo correcto. Como cualquier pony lo haría. Oh sí, la yegua intervino, girando sus ojos. Como cualquier pony lo haría. Solo porque cualquier pony arriesgaría su vida trocando al territorio de los más peligrosos monstruos en Equestria para detonar una bomba de Valefire y eliminarlos. Ella sonrió diabólicamente. Mis ojos se agrandaron. Mis músculos se estiraron en alarma. ¿Qué?
¿Cómo, lo sabes? Pero, sentí mis palabras chocar una contra la otra. Por supuesto que todos los ponis lo sabían. DJ Pon 3 lo había hecho. Pero no era algo por lo cual debería ser halagada. Sí, el semental agregó. Como lo veo, no puedes detonar una bomba de mega hechizo en las tierras desoladas sin que un idiota malvado la use para asesinar a una enorme pila de ponis. Me trabé. Mas no solo te decidiste de ella para que no pudiera ser usada para lastimar a los ponis, sino que eliminaste, ¿qué? Cientos, miles de monstruos que cazan ponis como deporte. Su voz sonó sarcástica mientras él agregaba, justo como cualquier pony lo hubiera hecho. Mi mente se tambaleó. Sentí como mi mundo se estrechaba. Sentí un desastre, la memoria de lo que había hecho resurgió en una visión de Lobes parándose en medio de la tierra, explotando y garras cortando a través de su armadura, cortando su cuello. Un semental a 3K3 lejos de mí despertó y comenzó a gritar, sacudiéndose violentamente. Dos sementales se movieron para sujetarlo mientras Calamity sacaba unos calmantes del almacén de Dixidoro, tirando corcholatas en su mostrador. Entre los gritos del semental, escuché al alcalde Ray Rigg anunciando que las provisiones médicas de Dixidoro estaban siendo confiscadas para un uso de emergencia. El pequeño pony en mi cabeza dio pisotones, intentando vender las medicinas en tiempos como estos, mas aún quería que el alcalde pidiera permiso. No es que no pudiera. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un rocío de lluvia mientras dos coloridos, sin armas Pegasos se metían en la tienda atestada. Los gritos del semental comenzaron a debilitarse mientras Calamity lo apuñalaba con una jeringa llena de calmante y empujaba lentamente el contenido de ella con un casco. Uno por uno, los otros ponis voltearon para mirar, sus conversaciones cayeron en tonos susurrantes o murieron. En un rincón, una esposa continuaba sollozando sobre el esposo cubierto de vendas ensangrentadas, mas ella dio una mirada. Estoy segura que la trajeron aquí, la primera Pegaso, una yegua color amarillo girasol con una excesivamente curveada crin escarlata y un sol sonriente como Cupie Mark, dijo antes de parar, sus ojos se agrandaron por las miradas que ella recibía. Detrás de ella, un semental con un pelaje color jade y una crin corta color cerseta parecía como si fuera a jalarla de vuelta por su cola. ¿Estás loca? El siseo, intentando mantener su voz baja. Pero se escuchó de todas maneras. Ellos van a matarte. Ellos probablemente ya la mataron. Hasta donde sabemos, este es su cocina. La yegua nos mostró una nerviosa sonrisa, una gota de sudor cayó desde su frente mientras ella volteaba a mirar a los unicornios y ponis terrestres. Ella levantó un casco en un tímido saludo mientras ella lanzaba un duro susurro de vuelta a su compañero, ellos pueden escucharte. La yegua ámbar al lado mío dio un pisotón y relinchó. Estoy repensando eso sobre que los Pegasos son geniales. Los ojos de la yegua Pegaso miró hacia un lado y el otro del cuarto antes de acercarse a descansar en un cercano librero. Especiales de escuela. Todos los lápices y cuadernos con un 15% de descuento, ella leía suavemente antes de voltear hacia su compañero. No es una cocina. Al menos que pienses que te están ofreciendo una saludable ensalada de potras con una crocante cobertura de lápices como postre. Escuché algunas macabras sonrisas. Para mí, el comentario solo había traído las perturbadoras visiones de Arbu. ¿Ellos bromean sobre comer potras? El semental Kaki mencionó, horrorizado. Ellos están bromeando sobre lo que somos, la yegua ámbar respondió. En la puerta, el semental color jade tomó la crin de la yegua Pegaso con sus dientes y le dio un golpe. Tenemos que irnos. Él insistió con un pisotón. El aire de abajo es venenoso, ¿recuerdas? Ella estará muerta antes que pueda volar de nuevo. Diablos, probablemente ya estamos muertos. Aún no estoy muerta, una débil voz salió. Un casco blanco se levantó en el aire. Rápidamente localicé a la Pegaso herida. Acordando con Mickey Boot, el aire no es venenoso, Tracker. Por supuesto que es venenoso, el Pegaso Jade, Tracker, giró. Lo estás usando mal. Siempre lo haces. No funcionan cuando no los usas. De hecho, quería entrometerme, sintiendo un momento de orgullo por mi profesión, el monitor de radiación aún debería funcionar, justo como la radio. Aunque, admitiéndolo, el monitor de salud no. Mis pensamientos cayeron en pedazos antes de que el deseo pudiera manifestarse más que un vago deseo. Entre la medicina y mi cansancio, estaba carente de coherencia. Si el aire es venenoso, la Pegaso amarillo desafió, ¿cómo es que todos estos ponis aún siguen vivos? Ellos han ganado inmunidad al veneno, el semental respondió. ¿Acaso nunca has escuchado la estación de ciencia?
Su disculpa fue interrumpida por un Pegaso color óxido con un sombrero negro. 1. Calamity dijo autoritariamente, tengan por seguro que hay lugares donde el aire es venenoso, pero este no es uno de ellos. 2. No pueden regresar de cualquier forma, es mejor estar agradecido por ello. Los ojos del semental se agrandaron en alarma. Luego se estrecharon. La Pegaso blanca suspiró. ¿Qué te refieres con que no podemos volver? Ella resolló. Tengo que volver. Esos soldados están atacando civiles ponis desarmados. Ancianos y niños. Cuando mi senador escuche sobre esto. ¿Su cuando qué? Calamity volteó hacia ella, con su expresión gentil y un toque de arrepentimiento, más su voz firme. La enclave ya vio que todos bajaron. Lo reporto. Todos ustedes estaban del lado incorrecto de un shooter flight y interactuaron con los locales. Extraoficialmente, están contaminados, Calamity les informó tristemente. Oficialmente, todos ustedes están probablemente muertos. No lo escuchen, el Pegaso Jade espeto. En el transcurso de la semana, la enclave ya habrá entregado condolencias y certificados de aprobación para bebés a sus familias, Calamity continuó. Sunglint, Morning Frost. No. Lo escuchen. Tracker se empujó hacia adelante. Unos cantos de los médicos de New Aplelosa se levantaron y lo hicieron retroceder en respuesta. Él es un Dasite. Sus palabras son mentiras y ideas infecciosas. Calamity miró a Tracker, firme. Solo estoy diciéndote esto. Ahorrarte el dolor de cabeza de intentar volver. ¿No crees que no te reconozco? Tracker acusó, eres de Azog Calamity. Tú asesinaste a tus tropas y huiste debajo de las nubes para escapar del castigo. He visto tu cartel de Se Busca. Calamity suspiró ligeramente, mirando hacia mí mientras él murmuraba entre dientes, la historia siendo reescrita de nuevo. Mirando de vuelta hacia el semental, mi amigo dijo razonablemente, cree en lo que quieras, pero confía en mí cuando te digo que no quieres regresar. Él miró entre las dos yeguas Pegaso. Eso no terminará bien para ninguno de ustedes. No tenemos que intentar, la Pegaso blanco con una increíble crin azul aclaró mientras ella levantaba su pibuk. Asumí que ella era Morning Frost. Tengo las grabaciones de aquí. Me agrada, la yegua ámbar al lado de mí declaró, resonando una pequeña sensación en mi propio corazón. Buena chica. ¿Estás diciendo que eres inocente? Tracker se burló. ¿Entonces por qué huiste? Calamity bajó su cabeza y jaló una de las correas en su montura de combate. Las otras correas se desataron y toda la montura de combate cayó en el suelo. No negaré que soy un Dasite, él dijo. Aunque el resto venga con ello. Pero aún así, si escape de la justicia, ¿cómo creen que ellos me marcaron? Sí, no tiene mucho sentido, evaluó la yegua amarilla, Sunglint, presumía. Tal vez la enclave, mintió. Ellos no pueden mentirnos, Tracker aclaró en una voz que usarías para aclarar los hechos básicos a los niños lentos. Ellos son el gobierno. Sentí el deseo de Calamity por poner un casco en su cara irradiando de él. Esta enclave, no tenía nada de sentido para mí. Mis propios pensamientos se agitaron, juntándose por un ancla. Me di cuenta que en el pasado él pregunté a mi amigo sobre los ponis a quienes enfrentábamos. Más primero, necesitaba descansar. Dormir. Más que eso, necesitaba tiempo para bañarme. Para llorar. Mi corazón estaba sangrando por varias heridas profundas. Que duela mañana, ayuda hoy. Pero hoy era mañana, ¿no es así? Bueno amigos, pueden ir por un café de momento, mientras subo la siguiente parte del capítulo. Esto es solo un intermedio, pero les recuerdo que está patrocinado por su buen amigo Midlight, nos vemos en breve.